La tarde en la vecindad no transcurría, simplemente se acumulaba. El aire tenía una densidad aceitosa, un vapor invisible que hacía que cada movimiento costara un esfuerzo antinatural. La chilindrina estaba acuclillada frente a la tinaja, ese recipiente de cemento que parecía más profundo de lo que las leyes de la física permitían. Sus barquitos de papel se movían con una parsimonia mecánica, como si el agua no fuera líquido, sino una sustancia estática que solo reaccionaba a su voluntad. El sonido del papel rozando la superficie era un siseo constante, un secreto susurrado entre la celulosa y el abismo. Kiko salió de su casa, pero sus pasos no hacían ruido. El habitual brillo de su traje de marinero parecía opaco, como si la luz del sol se negara a reflejarse en él. Traía un barco de juguete, una pieza de plástico de un azul chillón que se sentía como un error en medio de la palidez del patio. Lo presumió con una frase mecánica, pero su voz sonó distorsionada, como una grabación vieja cuya cinta se está estirando. Cuando la chilindrina, movida por una envidia que se sentía más como un instinto programado que como una emoción, tiró el barco al suelo, el impacto no produjo un sonido de plástico. Fue un crujido sordo, el sonido de algo hueco rompiéndose bajo un peso invisible. Kiko no lloró de inmediato. Se quedó mirando el barco caído con una expresión de vacío absoluto, como si estuviera esperando que el guión de la realidad le indicara qué sentir. Finalmente, llamó a su madre. Doña Florinda apareció como una aparición proyectada en una pared vieja. Su promesa de comprarle el océano Pacífico no sonó a hipérbole, sonó a una transacción geográfica real, una forma de recordarle a su hijo que ellos eran los dueños de los límites de ese mundo. Doña Florinda se retiró, y Kiko se sentó en el suelo de cemento. Sacó su cuaderno de tareas, pero las páginas no se movían con el viento, porque no había viento. Las hojas se arqueaban por sí solas, ansiosas, como si buscaran una mano que las arrancara de su encuadernación. Kiko empezó a escribir, pero el sonido del lápiz contra el papel era demasiado fuerte, un rascado rítmico que parecía perforar el silencio del patio. Cada trazo que hacía parecía absorber la poca vitalidad que quedaba en el ambiente. El chavo entró al patio equilibrando una escoba en su mano. Sus movimientos eran fluidos, casi inhumanos, como si no tuviera huesos, sino resortes. Sus ojos estaban fijos en el aire, pero en cuanto vio el barco de plástico de Kiko, el equilibrio se rompió. Tomó el juguete con una curiosidad que rozaba lo patológico. Kiko, sin levantar la vista de su cuaderno, reaccionó tarde, como si su sistema nervioso tuviera un retraso. Se levantó y golpeó al chavo, recuperando el objeto. Pero la tensión ya se había instalado. El chavo no se retiró. Se quedó de pie, mirando a Kiko con una intensidad que hacía que el aire vibrara. Kiko, en un gesto de desdén que pareció ensayado 1000 veces, tiró el barco de nuevo. Fue entonces cuando el chavo le propinó los 3 golpes rítmicos. No fueron golpes de ira, fueron golpes de una precisión quirúrgica que tumbaron a Kiko contra el suelo seco. El sonido de Kiko cayendo fue el de un saco de arena golpeando el pavimento. La realidad empezaba a mostrar sus costuras. El chavo amagó con pegarle a Kiko usando el mismo barco de juguete, pero una mano fría y pesada lo detuvo. Era Don Ramón. Su piel se veía más gris que de costumbre, y sus ojos tenían el brillo de alguien que ha visto el final de la cinta. No hubo regaños épicos, solo una intervención cansada. Sin embargo, la puerta de la casa número 14 se abrió con una violencia silenciosa. Doña Florinda salió, y sin pedir explicaciones, culpó a Don Ramón de todo lo ocurrido. La bofetada que siguió fue diferente. El sonido no se extinguió. Se quedó vibrando en las paredes de la vecindad, repitiéndose en frecuencias cada vez más bajas, hasta convertirse en un zumbido insoportable en los oídos de todos. Doña Florinda se retiró con Kiko, dejando a Don Ramón con la mejilla marcada, no por sangre, sino por una mancha de sombra. El chavo intentó decir algo sobre las pantuflas de la abuela de Don Ramón, buscando recuperar la normalidad del chiste, pero recibió un coscorrón que se sintió como si un bloque de cemento cayera sobre su cráneo. Don Ramón se fue, y el chavo se quedó solo en el centro del patio. Sus sollozos no eran ruidosos, eran una serie de jadeos secos. Siempre me echan la culpa de todo, murmuró, y por primera vez, la frase no sonó a queja infantil, sino a una comprensión profunda de que su papel en esa estructura era el de ser el chivo expiatorio de un universo defectuoso.
El patio parecía encogerse a su alrededor, las paredes se volvían más altas y el cielo era una mancha de color grisáceo que no prometía ni lluvia ni sol. Kiko regresó al patio, ignorando por completo la violencia anterior. Parecía haber olvidado los golpes y el llanto. Se sentó de nuevo con su cuaderno y, de la nada, lanzó una pregunta al aire. ¿Quién fue el descubridor de América? El chavo respondió con una de sus típicas equivocaciones, pero la respuesta no causó risa. Se quedó flotando en el aire como una palabra mal escrita. Don Ramón volvió a salir de su casa. Traía en sus manos 2 barquitos de papel que había hecho con una destreza perturbadora. Se los entregó a la Chilindrina con una ternura que parecía forzada, casi desesperada. Kiko, persistente en su desorientación, preguntó quién era Cristóbal Colón. Don Ramón lo miró fijamente y respondió: fue el conquistador de México. No fue un error de ignorancia. Fue como si la historia misma se estuviera reescribiendo en ese instante, ajustándose a la estrechez de la vecindad, borrando el mundo exterior para que solo existiera lo que ocurría entre esas 4 paredes. Don Ramón se retiró de nuevo, caminando con una rigidez que hacía crujir sus articulaciones. El chavo se acercó a la tinaja para ver a la Chilindrina jugar. Ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, empezó a salpicarle agua en la cara. Sin querer, decía ella, pero el agua que caía en el rostro del chavo no se resbalaba. Se quedaba adherida a su piel, formando una capa transparente que empezaba a dificultarle la respiración. En un acto de rebelión silenciosa contra esa asfixia, el chavo metió el pie en la tinaja y aplastó los barquitos. No los mojó. Los integró al agua hasta que desaparecieron por completo. La Chilindrina se puso de pie, su rostro transformado por una furia fría. Amenazó con contarle a su papá lo que el chavo había hecho. Empezó a alardear sobre las habilidades de Don Ramón con el papel. Decía que podía hacer figuras, animales, mundos enteros. La descripción que hacía de su padre no sonaba a la de un hombre habilidoso, sino a la de un demiurgo que controlaba la materia prima de su realidad. Don Ramón salió de nuevo, como si hubiera estado esperando su entrada tras la puerta. Yo puedo hacer cualquier cosa con papel, chavito, dijo Don Ramón con una voz que sonaba como el roce de 2 hojas secas. Solo necesito una superficie donde proyectar lo que falta en este mundo. Le pidió al chavo una hoja. El chavo, movido por una obediencia mecánica, se acercó a Kiko y le arrebató el cuaderno. El sonido de la hoja siendo arrancada fue ensordecedor, como el desgarrado de una fibra vital. Kiko volvió a llamar a su madre. Cuando doña Florinda llegó, Don Ramón hizo algo inusual. Le rogó que lo escuchara por una sola vez. Había una súplica real en sus ojos, el deseo de mostrar que él era más que un deudor, que él era el arquitecto de su efímera existencia. Pero el guión no permitía la revelación. El chavo interrumpió diciendo que el papel era para un barquito. El hechizo se rompió. Doña Florinda le dio la segunda bofetada. Fue idéntica a la primera en cada detalle. El ángulo, la fuerza, el eco. Se fue con su hijo, y Don Ramón, en un gesto de derrota absoluta, tiró su sombrero a la tinaja. El sombrero no flotó, se hundió como si estuviera hecho de plomo. Tras darle el último coscorrón al chavo, se retiró, dejando tras de sí un rastro de polvo gris. La Chilindrina se acercó al chavo para consolarlo. Su consuelo no era cálido, era una invitación a continuar el ciclo de juegos y violencia. Le propuso jugar con el barco de juguete de Kiko, que seguía allí como un tótem olvidado. Empezaron a pelear por ver quién jugaba primero, pero la pelea no tenía energía, era una danza mecánica de tirones y empujones. En medio del forcejeo, el chavo cayó sobre la tinaja. Kiko salió de su casa y se burló de él con una risa que sonaba a engranajes oxidados. La persecución que siguió fue extraña. El patio de la vecindad parecía estirarse. El zaguán se alejaba más con cada paso que daban. Corrieron en círculos, pero nunca pasaban por el mismo lugar 2 veces. En un momento de la persecución, el chavo se detuvo en seco, tomó la cabeza de la Chilindrina y la hundió en la tinaja. No fue un juego pesado ni una travesura. Fue una inmersión prolongada y deliberada. La Chilindrina no pataleó. Se quedó sumergida en esa agua aceitosa que no permitía que subiera ni una sola burbuja de aire. El chavo la soltó después de lo que parecieron minutos, y ella emergió con los ojos abiertos y fijos, sin toser ni jadear. Había algo en el fondo de esa tinaja que la había cambiado. El juego continuaba, pero el propósito se había perdido en la profundidad del cemento. El chavo alcanzó a Kiko cerca del barril. En un movimiento rápido, le metió el barco de plástico en la boca, bloqueando cualquier grito, y lo empujó con fuerza hacia la tinaja. Kiko cayó de espaldas, su cuerpo sumergiéndose por completo.
El agua lo envolvió sin salpicar ni una gota fuera del borde, como si lo estuviera reclamando. Don Ramón apareció de nuevo, alertado por el sonido del cuerpo golpeando el fondo. Intentó levantar a Kiko, pero sus manos resbalaban sobre la piel del niño, que ahora se sentía extrañamente lisa y fría. En ese momento, doña Florinda cruzó el patio. Al verla, don Ramón soltó a Kiko y se cubrió la cabeza con los brazos en un gesto de sumisión absoluta. Ya no esperaba la bofetada, esperaba la anulación. Doña Florinda sacó a su hijo de la tinaja con una fuerza asombrosa. Kiko estaba empapado, pero su ropa no goteaba. El agua parecía haberse fundido con la tela de su traje. Con un empujón cargado de un desprecio que hizo vibrar los cimientos de la vecindad, Kiko lanzó a don Ramón contra la tinaja. Don Ramón cayó de espaldas, su cuerpo doblándose de una forma imposible sobre el borde de cemento, hasta quedar medio sumergido. El silencio que siguió al golpe de don Ramón fue absoluto. Doña Florinda y Kiko entraron a su casa y cerraron la puerta. La Chilindrina entró a la suya sin mirar atrás. El chavo se quedó solo en el patio, el único observador de un escenario que empezaba a desmoronarse. Se acercó a la tinaja para ayudar a don Ramón, pero se detuvo al ver el agua. Don Ramón no se movía, pero no parecía estar ahogándose. Sus piernas, que quedaban fuera del agua, se veían planas. El chavo le tocó la mano y no sintió carne ni hueso. Sintió la textura áspera y seca del papel grueso. Al tirar de él para sacarlo, don Ramón se incorporó lentamente. Su cuerpo no goteaba agua. Goteaba una sustancia oscura y espesa que olía a productos químicos y a olvido. Era tinta. «Mira mis manos, chavito», dijo don Ramón, extendiéndolas. Eran planas. Sus dedos no tenían volumen. Eran bordes blancos con líneas negras que simulaban las uñas. Don Ramón se quitó el sombrero, que ahora era de cartón rígido, y mostró su cabeza. Su cabello no era pelo. Eran trazos de plumón negro, realizados con una mano temblorosa que se había quedado sin paciencia. «¿Qué nos pasó, don Ramón?», preguntó el chavo, sintiendo un frío punzante en sus propios pies. Miró hacia abajo. Sus zapatos ya no tenían cordones reales, eran dibujos de cordones sobre una superficie de papel estucado. Sus pecas empezaban a correrse por sus mejillas, disolviéndose en gotas de tinta negra que caían al suelo de cemento, que ahora revelaba ser una gran lámina de cartulina grisácea. «Nada pasó, chavo», respondió don Ramón con una voz que crujía como el papel viejo siendo doblado. «Simplemente nos hemos quedado sin tinta. Alguien dejó de dibujarnos». Alguien cerró el cuaderno de tareas de Kiko y lo tiró a la basura. El chavo miró hacia la casa de doña Florinda. A través de la ventana, vio a Kiko y a su madre. No eran personas, eran figuras recortadas, apoyadas contra la pared con pestañas de papel que las mantenían en pie. Sus rostros eran máscaras de colores planos, con expresiones de alegría y enojo grabadas permanentemente en el cartón. La Chilindrina, asomada por su puerta, era una silueta negra, un boceto que nunca llegó a ser terminado. ¿Entonces todo fue mentira?, preguntó el chavo, mientras sentía que sus propios brazos perdían volumen y se volvían láminas delgadas. «Fue real mientras duró la tinta», dijo don Ramón, mientras se arrancaba una tira de su propio brazo para hacer un pajarito de papel. «Pero el agua de la tinaja, esa agua es el solvente. Es lo que borra las líneas. Por eso siempre terminamos cayendo ahí. Es la forma en que el mundo se deshace de nosotros para volver a empezar». El chavo sintió que sus piernas se pegaban al suelo. Ya no podía caminar. Era parte de la ilustración del patio. La tinaja empezó a desbordarse, pero no con agua, sino con un blanco absoluto que lo borraba todo a su paso. Las paredes de la vecindad empezaron a plegarse hacia adentro, como un libro de pop-up que se cierra después de que el lector se ha cansado de la historia. «Lo malo es que siempre me echan la culpa de todo», murmuró el chavo, pero su voz ya no tenía sonido. Era un globo de texto que aparecía sobre su cabeza y se desvanecía rápidamente. «No es tu culpa, chavo», dijo la voz de don Ramón, que ahora era solo un susurro de celulosa. «Es que los barquitos de papel no pueden navegar si el océano también es de papel. Al final, todos somos solo garabatos en el margen de una vida que no nos pertenece». El sol terminó de borrarse, dejando un espacio vacío y blanco. La vecindad número 72 se dobló por última vez, convirtiéndose en un pequeño cuadrado de papel que flotó un instante en la nada antes de ser tragado por el silencio. No hubo oscuridad, solo la ausencia total de líneas. La historia de los barquitos de papel terminó donde empezó, en el silencio de una hoja en blanco que nadie volvería a escribir. Nadie volvió a salir. Nadie volvió a entrar.
La vecindad se guardó en el cajón de lo olvidado, donde los personajes de papel ya no tenían que fingir que sus corazones latían, porque nunca habían tenido nada más que tinta en las venas.